Hola, hola, hola. Pues bien, llegamos a la clase 13, esquema básico para la obra de teatro. ¿Ok? Después de haber ya preparado todo nuestro cuerpo, nuestras ideas, haberlas puestos todos en autos, ahora veamos cómo vamos a hacer nuestra obra de teatro. ¿Ok? Para escribirla y tenerla y luego de repente darles a todos los alumnos o que puedan hacerlo cualquier otra persona. Ok, vamos a ver qué partes tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificación. O sea, planificar qué mensaje queremos dar, ¿cierto? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos decir como grupo? ¿Ok? La segunda son las propuestas. ¿A qué público específico vamos a dirigir nuestra obra de teatro? ¿Ok? 3. ¿Qué historia? ¿No? ¿Y por qué vamos a contar esta historia? ¿No? Lo vamos relacionando con el público, si es que es público infantil, juvenil, estudiantes o de alguna otra región, ¿no es cierto? Entonces queremos darle este mensaje, entonces por eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Lo importante es el público, porque el teatro está hecho para mostrar al público. Porque si no quedarían solamente como juegos, ¿no? Predramáticos, juegos dramáticos, pero cuando ya hacemos un espectáculo artístico, vamos a presentarle a un público y ese público tiene que ser un público específico. No podemos hacer para cualquier tipo de público. Lo pueden ver, sí, pero tenemos que tener dentro de nuestra creación en cuenta de que tiene que ser para un determinado público. En el paso 4 vamos a desarrollar, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser el inicio? ¿Cuál va a ser el nudo? Y el final o desenlace, ¿no es cierto? Ojo, que no estamos diciendo que va a tener esta estructura, solamente estamos diciendo cómo vamos a desarrollarlo. En el inicio, qué acciones van a haber, en el nudo y en el desenlace, ¿no? Entonces aquí vamos a poder escoger si va a ser una comedia, un drama, una tragedia y ver todas las posibilidades de los géneros teatrales que tenemos, ¿no? En el paso 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a elaborar nuestro guión, ¿ok? Y también hacer nuestro libreto, ¿ya? Ahora, luego vamos a explicar la diferencia del guión y del libreto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a crear? Vamos a buscar esos elementos vitales, ¿no es cierto? Ya en el proceso de los juegos, del entrenamiento, hemos visto todo lo que son estos elementos vitales, ¿no? Entonces, para nuestra obra de teatro tenemos que ver el lenguaje, ¿no? Lenguaje teatral, ¿cierto? Podemos hacerlo en mimo, en clown, en títeres, en marionetas y en infinidad de posibilidades de hacer el teatro, ¿no? O el teatro de títeres. Entonces, la palabra, lo que vamos a decir, puede ser hablado o puede ser gesticulado, ¿no? Como en el mimo. La obra, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? ¿No es cierto? Que sea concreto. No podemos hacer varias mensajes en una sola obra. Es preciso que sea un solo mensaje para que nuestro conflicto fluya, ¿ok? ¿Que pueden estar adheridos a esta? Pues sí, pueden estar, pero es mejor que nuestro conflicto sea único. Bueno, ahora, la acción, lo que hacemos. Ya hemos dicho, el teatro es acción, ¿no
cierto? En verbo activo, ¿no? En primera persona, ¿ok? Ya, por eso que no se cuenta, no hay narración en el teatro, no hay narradores en el teatro, porque en el teatro es acción. Pero yo puedo decirlo, pero ya no hacerlo, ¿no? Digamos, voy a subir la escalera. ¿Para qué voy a decir voy a subir la escalera? ¿No? Simplemente subo la escalera. Pero sí puedo decir, oh, está tocando la campana, ¿no es cierto? Y no puede ver el sonido de campanas, solamente hago que sí estoy escuchando, ¿no? Tan lan, está diciendo, ¿no? Entonces es lo que voy a decir, es la acción. La clasificación, el género, ¿no es cierto? Podemos hacer en todos los géneros. Hay géneros mayores, géneros menores y una variedad de esos géneros que ahora se están dando en la actualidad y podemos ir experimentando y viendo cuál es lo más bonito. ¿Se acuerdan cuando hicimos los juegos dramáticos? Ahí vamos dándole todas esas formas. ¿Ok? Bueno, veamos aquí un esquema de la obra de teatro. O sea, ¿qué tiene que ver aquí en la obra de teatro? Entonces, en el cuadro, ¿no? Escena 1. Yo voy a seguir con lo que ya habíamos dicho, por ejemplo, en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a ser mi acción dramática. Entonces, ¿qué acciones va a haber? ¿No? Personas caminando por distintas direcciones, ¿no es cierto? No vamos a ubicarlas de repente. Si nosotros queremos que en un principio reconozcan al personaje, le voy a dar las características, ¿no es cierto? Si quiero que vean un policía, entonces tendré que ponerle vestuario de policía. Pero si yo no quiero que reconozcan a ese personaje y después de en la acción lo reconozcan, ¿no? Puedo hacerlo. Entonces puede estar así como en el grupo Terna, ¿no? Ellos están con ropa civil, pero cuando hay un robo, digamos, ellos salen y atrapan al delincuente, ¿no? Y dicen, bueno, soy policía, y entonces recién muestran su placa, ¿no? O sacan sus marrocas o su pistola, entonces recién se hace manifiesto. Entonces va a depender de lo que hemos planificado, cómo lo hemos organizado, para que nosotros pongamos a esos personajes, ¿ok? Entonces vamos a crear incertidumbre al público, ¿no es cierto? No vamos a saber, camina gente ahí, ¿qué estará pasando? ¿Qué será? ¿Qué acontecimientos habrá? ¿Quiénes serán? ¿No es cierto? Entonces, luego sí, ya vamos a ver qué personajes hay. Entonces, estas personas que han estado andando por ahí entran como vendedores que van a sus puestos, ¿no es cierto? Y los compradores igual sacarán sus carritos para que vayan a comprar, ¿no? La utilería, los productos que tienen en cada uno de los puestos, de repente los carritos, las bolsas, que ahora ya no tenemos que utilizar bolsas plásticas, pero tenemos que utilizar bolsas de papel o bolsas de tela, ¿no? Para poder no contaminar el medio ambiente, ¿no? En escenografía, ¿qué voy a utilizar, no? Entonces van a haber precios, de repente ahí los estantes con las cosas, mesas, ¿no? Anuncios publicitarios y todo lo que yo considero que debe ser necesario. Recordamos que en el teatro no hay nada de adorno. Todo lo que ponga va a tener una función, va a ser un personaje, ¿ok? Si yo pongo los precios, ¿no es cierto? Ahí eso va a ser mi personaje. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Ha subido tanto? ¿O no? ¡Oh! Está en oferta, ¿no? Entonces ese precio que está ahí me va a dar una acción, me va a sugerir esa acción y va a ser un personaje, ¿no? Los estantes me van a servir para ubicar y sacar, ¿no? Y de repente yo puedo decir, uy, soy muy chiquito y no alcanzo a la última. ¿Alguien me puede ayudar? ¿No es cierto? Voy a ir creando conflictos. Entonces, ese stand va a ser también un personaje. La mesa de igual manera,
¿no? Y los anuncios publicitarios y todo eso. O sea, todo lo que yo ponga va a ser un personaje, ¿ok? Los sonidos. ¿Puedo utilizar sonidos o no? Entonces, puedo ser los gritos de alguien por ahí, ¿no? O los anuncios, dependiendo qué tipo de mercado va a ser, ¿no? Un mercado popular, entonces habrá gritos ahí vendiendo limones, ¿no? Zapallo, venga caserita, ¿no? En cambio, si es un supermercado, habrá ese timbrecito, tlin, tlin, se ruega que haya esto. Entonces va a depender dónde esté, cómo esté, ¿no? Entonces, las luces de igual manera son un personaje. Entonces yo estoy planteando una luz blanca que va a ir encendiéndose o iluminando cada uno de los puestos. Que quiero ir y ver donde el carnicero, por ejemplo, entonces plum, se prende la luz y me va a enfocar al carnicero. Entonces todos van a ir al carnicero. Luego puedo ir a donde están las frutas, ¿no? Entonces se me van a ir encendiendo y me va a ir llevando, ¿no? Me va a decir aquí primero, segundo, tercero. ¿Ok? Esos son los aspectos que debo tomar en cuenta dentro de mi obra teatral. ¿Ok? Ya estoy planificando cómo va a ser, ¿no? Entonces, el guión. O sea, ¿qué es el guión? ¿Cómo vamos a diferenciar el guión del libreto? ¿Ok? En el guión vamos a hacer todo el estudio de la historia. Vamos a poner todo lo que nosotros pensamos y creemos así del mercado, ¿no es cierto? Entonces todas las cosas que van a ver y suceder en el mercado, qué personajes y todo. Entonces vamos a visualizar esas imágenes, cómo sería mi mercado, ¿no? Lista de personajes, qué personajes están en el mercado, quiénes van a estar, quiénes van a actuar, ¿ok? Hago todo el listado. Los lugares, solamente será en el mercado o también trabajaré en la calle, trabajaré en mi casa. Entonces voy a buscar eso, qué lugar debe ser, y tiene que ser ese lugar y no otro, ¿cierto? Entonces, si yo decido de que tiene que también ser en mi casa porque tengo que cocinar allí, entonces lo voy a poner. Pero si no es necesario que yo tenga que hacerlo en la casa, ¿no? No lo hago en la casa, simplemente puede ser todo el suceso en el mercado. Entonces tengo que elegir los lugares de acuerdo a lo que yo estoy planificando, ¿no? Y luego vamos a tener los sucesos importantes. ¿Qué va a suceder? ¿Qué acciones concretas, precisas van a haber? Entonces, en el guión yo voy a representarlo, por ejemplo, puro mimo. O sea, aquí no hay ningún parlamento, todos son acciones, todos son planificaciones. ¿Ok? Entonces, eso es nuestro guión teatral. Eso es lo que hacemos en el guión teatral. Entonces, si nosotros a alguien le decimos, tengo un guión teatral para que tu grupo lo ponga en escena, no van a poner porque solamente lo vamos a entender nosotros que estamos creando esta obra de teatro. En cambio, en el libreto sí vamos a tener ya lo que hemos sacado del guión. Vamos a pasar a tener los personajes, ¿no es cierto? Ya con todas sus caracterizaciones y todo. Luego tendremos las acotaciones, ¿no? O sea, las acciones que va a desarrollar el personaje antes de hablar. Y luego viene el parlamento, qué es lo que va a decir, ¿no? Luego los diálogos, con quién va a hablar, a quién se va a dirigir, ¿recuerdan? ¿De qué forma lo va a decir? Todos esos diálogos, no solamente los parlamentos, sino los diálogos, las acciones, las formas. ¿Recuerdan que vimos todos los lenguajes no verbales? ¿Ok? Con eso lo vamos a hacer, esos diálogos. Y los niveles, o sea, ¿qué, en dónde, ¿no?
adelante, atrás, sentado, parado, ¿no? Entonces voy a ubicarme desde el público, etcétera, de cosas que me va diciendo en la acotación, pero voy a trabajar acá mis niveles, ¿no? Para que pueda ser mi actuación. Ok, entonces se entendió, ¿no es cierto? El guión es todo lo que vamos a hacer que está determinado, especificado. Lo podemos hacer sin palabras. En cambio, en el guión sí ya va a tener los parlamentos, las acciones, las acotaciones. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, veamos dentro de esto la expresión, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestra expresión? Porque tenemos que comunicar, ¿cierto? Nuestro mensaje a ese determinado público que ya hemos definido. Entonces, la disposición de las escenas. ¿Cómo va a ser la primera escena, la segunda escena, tercera, ¿cierto? Los cuadros, etcétera. Voy a disponer acá. Y hemos dicho que tiene que ser concreto, preciso, no poner por gusto un montón de cosas más. No es una novela, ¿ok? No son por capítulos, sino tiene que ser concreto, preciso. ¿Ya? Ahora, la voz, ¿cómo va a ser la dicción, la impostación de la voz de cada uno de estos personajes? Y si yo voy a hacer 2 personajes, entonces tengo que cambiar mi voz de 2 tipos, ¿no? La dicción es la pronunciación correcta, ¿ya? Y la impostación es que mi voz llegue con el volumen suficiente, o sea, un postizo de mi voz. No va a ser mi voz, sino va a ser el postizo, ¿no? Luego vamos a ver las emociones, ¿no es cierto? Los sentimientos, las sensaciones, cómo los vamos a mostrar, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto esa gradualidad? Entonces aquí ya hemos seleccionado y vamos a ver cuáles van a ser, ¿no? Y luego ejercitarse, 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 porque ya tenemos toda la característica de cada uno de nuestros personajes. Y entonces hacemos la creación de nuestro personaje. Para crear nuestro personaje tenemos que hacer el análisis concienzudo de quién es, con las comparaciones, con el análisis, la parte psicológica, social, cultural. Cuanto más interrogantes pongamos de ese personaje, va a ser mejor construido. Entonces yo puedo interrogar a ese personaje y preguntarle de dónde viene, cuántos años tiene, de dónde es, quiénes son sus familiares. Y este personaje debe responderme todas y cada una de mis preguntas. Entonces va a ser un personaje real. Y su actuación, su representación va a ser muy bonita, muy eficiente y va a gustar al público. Entonces, seguimos viendo qué más expresamos, ¿no? Los valores de los ensayos. Es importante valorar nuestros ensayos, ser concienzudos, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, en el teatro no memorizamos, no se memoriza. Solamente lectura y lectura y lectura. Cuantas más veces la lea, más voy a entender a mi personaje y voy a decirlo de forma natural, ¿ya? Entonces, estudiar mi personaje, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién me voy a interactuar? Entonces, voy a tener todas esas formas, esas características, cómo va a vestir y todo, ¿no? Cómo va a caminar, todas las características. Es importante ver también los tonos, los silencios, las pausas, ¿no? Tenemos pausas psicológicas, pausas lógicas, ¿no? Vamos a tener puntos altos, puntos bajos, comas altas, comas bajas, dependiendo de cómo va a dirigirse a hablar estos personajes. Y la expresión corporal y gestual, ¿no es cierto? Si es que hacemos mimo, más aún tiene que estar enfatizado eso.
Los movimientos individuales de los títeres y los muñecos, si es que estamos haciendo títeres o estamos haciendo marionetas, ¿no? Y hemos dicho, o sea, hay una gran variedad de formas de títeres, ¿no? Ya lo veremos cuando veamos esa partecita. También vamos a ver cuáles son las marcas, los movimientos, ¿no? O sea, marcar nuestros movimientos de la escena. ¿Dónde me dirijo? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué frecuencia? ¿En nivel medio, alto o bajo? ¿No? La composición de la escena, cómo va a estar compuesta esta escena, con qué ritmos, con qué emociones, sentimientos, cómo van a entrar los personajes, cómo van a salir, ¿no? Todo eso voy haciendo la marcación. Y a veces cuando no tenemos tiempo hacemos la famosa marcación a la italiana, ¿no? Ya explicaremos eso en su momento. Ver cuáles son los elementos complementarios para crear esos ritmos, ¿no? Ya, incorporación de la música, si es que necesito que haya música grabada, o puedo poner una danza dentro de la historia, hacer coreografías, etc. Pero tiene que ser estudiada, tiene que tener una razón, un porqué. No voy a poner, uy, esta danza está bonita, entonces le pongo a mi obra. No, no, tiene que estar analizada, tiene que tener una razón por qué pongo esa danza, esa parte de la danza, ¿no? Justifiquémoslo siempre, analicémoslo siempre, no porque sea bonito le voy a poner. Ya después debemos manejar bien los elementos y materiales técnicos, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar luces, si vamos a utilizar sonido, muchas veces el sonido está muy alto y están mis personajes hablando muy bajito, entonces el público no les escucha. Entonces marquemos cuánto de volumen debe tener, en dónde voy a hacer la presentación. Si va a ser en un auditorio, ¿no? Y tiene parlantes, entonces tengo que modular para que sea música de fondo, ¿ok? Y puedo levantarle cuando no hay ninguna parlamento, ¿no? Entonces tengo que ensayarlo, graduarlo eso, ¿ok? Y si va a ser en un parque, por ejemplo, entonces también de igual manera tengo que ver que ese volumen no sea tan alto, porque de repente mis personajes van a estar con el volumen de voz bajito. Y como el público ya se acostumbró a ese volumen alto, entonces cuando hablan los personajes no va a ser muy audible. Entonces controlemos eso. Los ensayos con el vestuario es importante. No hacerlo solamente para la presentación o nuestro estreno, ¿no? Ensayemos con el vestuario que vamos a actuar. Utilicemos los maquillajes, los postizos, las máscaras, etcétera, etcétera, para evitar accidentes en la puesta en escena, ¿no? Y familiarizarnos con ellas. Que a veces nos ponemos una máscara y está que nos ajusta o nos hace doler, o nuestra voz no sale, o no vemos bien por los ojos que les hemos hecho, las ligas se nos rompen, etcétera, de cosas, ¿no? Para evitar todo eso tenemos que ensayar con todo lo que vamos a utilizar dentro de la obra. Y luego en el análisis veremos, no, este maquillaje no, mejor pongo este otro, ¿ya? O decimos, no, sin maquillaje, depende, ¿no? Luego es preciso que ahora, como todos tenemos los celulares, podemos grabar nuestra obra, ¿no? Y luego compartirla con alguien para que pueda hacer las primeras observaciones, ¿no? Si se está entendiendo, si se está viendo, ¿no? Lo que llamamos el tercer ojo, ¿no? Entonces, invitamos a alguien. Ahora, bueno, pues no se puede por la virtualidad, simplemente hay que grabarlo y hay que compartirlo con amigos cercanos al principio, antes de que sea nuestro estreno, ¿ok? Gracias, entonces seguimos avanzando.